Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Nuestro siguiente expositor es Germán Silva García, con la ponencia Justicia y Derecho, los procesos de construcción social de la realidad. Germán Silva es doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona, máster en Sistema Penal y Problemas Sociales de esa misma casa de estudios, abogado de la Universidad Externada de Colombia. En la actualidad es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, donde también se desempeña como investigador y profesor. Ha estado vinculado al Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Sus campos principales son la sociología jurídica, la criminología y el derecho penal. Yo voy a hablar sobre la justicia y el derecho en los procesos de construcción social de la realidad. ¿Qué es eso de la construcción social de la realidad? La realidad, el mundo social, la vida social, es una sola, es una unidad. Sin embargo, para efectos explicativos, puede ser escindida en dos dimensiones, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. La dimensión objetiva está constituida por hechos, o mejor, por acciones sociales, que son empíricamente verificables, que por lo tanto pueden ser falsas o verdaderas, y que tienen una naturaleza descriptiva. La dimensión subjetiva, a su vez, está constituida por juicios de valor, por definiciones, por adjetivos calificativos, no tiene una representación empírica, ni puede ser falsa o verdadera, sencillamente uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esos juicios de valor, con esas opiniones, con esas percepciones que hacen parte de la dimensión subjetiva. La realidad social debería ser interpretada a partir de la observación de la dimensión objetiva, de los hechos. Sin embargo, eso con muchísima frecuencia en todos los ámbitos de la vida, también en el campo del derecho y de la justicia, no ocurre de esa manera. Lo que sucede es que hay una primacía de esa dimensión subjetiva, es decir, las percepciones, las opiniones terminan definiendo lo que es la realidad, y en esos términos es que hablamos de construcción social de la realidad. Esos procesos de construcción social de la realidad se desarrollan utilizando recetas o tipificaciones sociales, que ahora vamos a explicar en qué consisten, palabras, porque las palabras tienen un enorme poder para crear realidades, los discursos, que son construcciones lingüísticas más elaboradas, y también las imágenes. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Las recetas son fórmulas manidas con las cuales se han enfrentado situaciones o se han resuelto problemas que han resultado exitosas, y en esos términos vuelven a ser repetidas cuando se presenta una situación que se cree que es similar, análoga, idéntica a la situación en la cual se afrontó ese problema. Entonces, por ejemplo, en algún momento un individuo enfrenta un problema que tiene que resolver, crea un tipo de respuesta, una fórmula para atender ese problema, y si resulta exitosa, pues cada vez que vuelva a encontrar una situación que cree que es parecida, pues va a repetir esa fórmula. A su vez, otras personas van a ver
que ese individuo resolvía ese tipo de problemas utilizando esa fórmula y van a imitarlo y van a repetir esa fórmula ante situaciones que cree son similares. Esas fórmulas, a su vez, se incorporan en procesos de aprendizaje, formales o informales, es decir, se enseñan a otras personas que las repiten a su vez cuando enfrentan ese tipo de problemas y de esa manera las recetas o tipificaciones sociales terminan institucionalizándose, volviéndose un tipo de respuesta típica para esa clase de problemas. Las recetas o tipificaciones son sumamente cómodas. No hay que desgastarse. No hay un gasto emocional, ni tiene uno que ser innovador, sino que enfrenta esa clase de situación y ¡pum!, utiliza la receta. Las recetas además se utilizan en absolutamente todos los ámbitos de la vida social. Hay recetas para hacer y hay recetas para interpretar. En el derecho se utilizan las unas y las otras. Desde luego, las que son más interesantes son las recetas para interpretar. Por ejemplo, un tipo de receta para hacer es saludar. Se saluda con la mano extendida y ese tipo de receta se ha institucionalizado como una de las fórmulas, como la fórmula más ordinaria para saludar a otra persona. El problema con las recetas, que repito, son muy cómodas, evitan desgastes, es que no todas las situaciones ni todas las personas son idénticas. Hay diferencias. Por ejemplo, si yo quisiera conseguir novia, pues yo no me voy a poner de creativo. Yo utilizo una receta para enamorar. Y las recetas para enamorar dicen que yo le debo mandar chocolates o le debo mandar flores. Pero le mando chocolates y resulta que la chica, que la maldita, era diabética y ahí sí la receta no me funcionó. O le mandé flores y es alérgica al polen y entonces pues ahí nada que ver, volví a fallar. Y eso es lo que pasa en muchísimos ámbitos de la vida social. Cuando la receta falla, pues uno debería abandonarla y buscar otra clase de fórmula, otro tipo de respuesta para esa clase de situaciones. O B, ajusta la receta a la realidad. Ajusta la receta a la realidad para que la receta funcione. Sin embargo, muchas veces, y el campo del derecho está repleto de ejemplos en ese sentido, las cosas no funcionan de esa manera, sino al contrario. Lo que se hace es ajustar la realidad a la receta. Y en esa medida, pues la realidad social termina siendo alterada, deformada, transformada. Es decir, lo que sucede es que la realidad se ajusta a imagen y semejanza de la receta. Y ahí vamos a tener grandes problemas. Porque el derecho, desde luego, tiene que trabajar con la realidad social. Pocas disciplinas del conocimiento, como el derecho, que tiene tanto contacto y tanta conexión con la realidad social. Pero repito, eso es lo que muchas veces no sucede. Las recetas, también las imágenes, el lenguaje, las palabras, los discursos, sirven para generar imaginarios. Imaginarios que son ficticios, que no son reales,
acerca de esa realidad social. Puede que esas interpretaciones, en la medida en que no corresponden con lo que señala la realidad, con los datos objetivos de la realidad, con los hechos, puede que sean falsas, puede que no sean ciertas. Sin embargo, aquí hay que citar el teorema de Thomas, que señala, el teorema de Thomas dice, más o menos, que cuando una cosa no es cierta, si la gente cree que es cierta, sus consecuencias sí van a ser reales. Por ejemplo, yo puedo pensar que un banco se va a quebrar y empiezo a difundir la especie de que ese banco, el banco X, se va a quebrar y todo el mundo empieza a repetir que el banco X se va a quebrar. Puede que eso no sea cierto, pero si la gente cree que eso es cierto, pues va al banco, retira todos los fondos y el banco se quiebra. Eso Merton lo llamaba la profecía que se realiza a sí misma y las consecuencias son absolutamente reales. Por ejemplo, la resocialización, que es una finalidad de la pena, es una finalidad de la pena que no existe. Eso es una ficción. O sea, las cárceles no resocializan, absolutamente todo lo contrario. Sin embargo, existe todo un discurso, toda una construcción social en torno a la resocialización. Y entonces la Corte Constitucional pontifica y saca unas jurisprudencias hermosísimas sobre la resocialización. La Corte Suprema de Justicia habla de la resocialización. En los salones de clase se dan cátedras sobre la resocialización. Puede que eso sea paja, puede que eso sea una ficción, pero las consecuencias son reales, porque después a la gente la mandan a la cárcel para que supuestamente se resocialice, aunque en realidad se socializa por segunda vez en otro tipo de cosas. Decía que el lenguaje, las palabras, son un mecanismo muy apropiado para efectos de construir socialmente la realidad. Voy a dar un ejemplo. En el ámbito de lo penal, se ha utilizado a lo largo de la historia judicial colombiana mucho la expresión sindicado de marras o imputado de marras. Cuando uno lee en alguna investigación, le preguntaba uno a los jueces o los fiscales qué querían decir con esa expresión de marras. Y ellos decían, no, eso es el mencionado, el aludido, el citado. Pues hasta ahí no tiene absolutamente ningún problema. Pero el punto es que esa palabra no se utilizaba con ese sentido. Esa palabra lo que traducía era el imaginario que esa persona a la cual se referían como el de marras era un criminal. Es decir, antes de que se dictara la sentencia, el individuo ya estaba siendo convertido, sentenciado como un criminal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque esa palabra solamente se utilizaba para referirse al imputado. Nunca se hablaba de la víctima de marras. Y además solamente se utilizaba en escenarios judiciales del ámbito penal, no se utiliza en el mundo corriente, en la vida cotidiana. Uno no habla de mi amigo de marras o la suegra de marras, ni cosa por el estilo. Era una manera de representar a un individuo como criminal. Las imágenes son también muy efectivas para efectos de construir esos imaginarios. Por ejemplo, en los noticieros de televisión, con relación a la ocurrencia de delitos, se suelen presentar unos pequeños sketches dramatizados sobre la ocurrencia de un delito. Y se ponen unas letras chiquiticas, que eso es una versión dramatizada, rapidísimas, que la mayoría de los colombianos no logran leer porque la mayoría tienen problemas de miopía y por falta de plata o por vanidad no utilizan gafas. Y además eso pasa tan rápido que pocos lo leen, pero aunque se lea, en pocos segundos la persona olvida, el televidente
olvida de que eso es una imagen dramatizada, que es una representación ficticia, que no corresponde a la realidad. De la misma manera que cuando uno ve una película de terror en Netflix, por ejemplo, pues uno está en el sillón de la casa, cómodamente, comiendo crispetas, y uno sabe que eso es una película y que eso es ficción. Sin embargo, en pocos segundos, uno se va involucrando y se va metiendo en la historia y se olvida de todo ese contexto, y cuando Harry Krueger aparece con el cuchillo, pues se pega uno el susto y salta, porque uno se ha olvidado. Entonces, estas imágenes donde se representa la comisión de un delito de manera dramatizada se asocian a una noticia en la cual se acusa a una persona de haber cometido un delito, y al final de la nota los televidentes terminan convencidos de que efectivamente esa persona cometió el delito, porque es que lo vimos cometer el delito en la representación que hace el noticiero. O, por ejemplo, se acusa a una persona de terrorismo, y a medida que se va haciendo el relato con la noticia, con la acusación de que esa persona es terrorista, y se presenta la imagen de esa persona, eso se combina con imágenes de archivo sobre atentados terroristas. Y entonces se pone el atentado al antiguo edificio del DAS, o la bomba que le pusieron al centro comercial de la 93 con 15, se ponen imágenes de una enorme violencia que corren paralelamente al relato en el cual se está acusando a una persona de ser terrorista, y lo que queda en el imaginario es que efectivamente ese individuo es un terrorista. Los discursos, por ejemplo, una manera típica de construir imaginarios acerca de la criminalidad o de la ilicitud en términos generales en cualquier ámbito del derecho, no solo el penal, es que, por ejemplo, se publica una nota periodística, una crónica, en la cual se presentan los casos de una serie de individuos que efectivamente pudieron haber obrado de manera inapropiada, de manera ilícita, que son casos escandalosos, aberrantes. Se hace todo el relato de esos casos, y entre ellos se mete el caso, que si ya no es tan claro, no, sobre la persona sobre la cual se quiere inducir, construir ese imaginario sobre la ilicitud de ese comportamiento. En la medida en que la narración acerca de esa persona aparece vinculada y asociada a los otros relatos referidos a los otros individuos, las cualidades reprobables de las otras personas se transfieren a aquellas respecto de las cuales uno desea que fluya, que se pueda concretar, que se pueda materializar ese imaginario sobre la criminalidad o la ilicitud del comportamiento de ese individuo. Las recetas, por ejemplo, se utilizan muchísimo en la administración de justicia, en las sentencias, no solamente en el ámbito de la administración de justicia, también los organismos de control las emplean. Igualmente en la administración pública, en el ámbito del derecho administrativo, se trabaja muchísimo con recetas. En el campo de la justicia, donde además muchos jueces piensan que todos los casos son iguales, entonces la receta funciona, todos los hurtos son iguales, todas las inasistencias alimentarias son iguales, aunque en realidad no lo son. Se toma algún caso en el cual a veces el juez es el que ha redactado la sentencia. Digo a veces porque en realidad todos los funcionarios que trabajan en un juzgado redactan sentencias, hasta el notificador escribe sentencias, eso
se determinó en una investigación que se hizo, pero esta la hace el juez y es la sentencia prototipo que va a ser la receta. Y después el juez a los distintos funcionarios lo único que les tiene que decir es, ajá, ya sabes, como el caso 8828. Y todos llegan, y además facilitados hoy en día por los computadores, copian y pegan la sentencia modelo, la receta, la pegan dentro del nuevo caso. Para esos efectos, la sentencia se redacta, o sea, la que sirve como receta, se redacta en términos muy generales y abstractos, de tal manera que perfectamente se puede copiar y pegar en 100 o en 1000 casos que correspondan a la misma clase de asuntos, a la misma tipología, con lo cual, en realidad, el juez no está analizando los hechos de la realidad social, los omite, los desconoce, sencillamente utiliza la receta como sustituto de esa realidad. Eso se ve también, por ejemplo, hay muchísimos casos, pero digamos uno muy ilustrativo es la evaluación de los testimonios de los miembros de la Policía Nacional. Cuando se hace la evaluación del testimonio de un agente de la Policía Nacional, siempre, absolutamente siempre, palabra más, palabra menos, o la inmensa mayoría de los despachos judiciales utilizan la misma receta. Lo que se dice es, el agente de policía fulanito de tal es funcionario público. Se presume que los funcionarios públicos dicen la verdad, que eso no sé de dónde lo sacaron, porque yo creo que tal vez es al contrario. Pero bueno, se presume que todos los funcionarios públicos dicen la verdad y además no existe ningún motivo de animadversión o enemistad entre el agente fulano de tal y el imputado, el investigado menganito. No importa si el agente de la policía tenía 5 grados de miopía, si vio los hechos a 10 metros o los vio a 100 metros, si era de día, si era de noche. No, absolutamente ninguna de las circunstancias que hacen parte de los hechos que constituirían la realidad social son examinadas, son evaluadas, son ponderadas, sino sencillamente se copia la receta y punto, asunto resuelto. En materia de inasistencia alimentaria, en una investigación, por ejemplo, se estableció que la sentencia era siempre una receta. Es decir, la pena que se imponía, estamos hablando de más o menos como el 4º delito que más se comete en Colombia, se supone que la pena que se impone es resultado de una valoración de los hechos, del daño ocasionado, de las circunstancias dentro de las cuales se cometió el hecho, además aplicando unas reglas que llaman de dosificación penal. Sin embargo, en esa investigación se estableció que siempre, absolutamente siempre, no encontró dentro de centenares de sentencias que se estudiaron, no se encontró una sola, todas ellas de Bogotá, hay que decirlo, porque sí puede haber diferencias regionales, todas de Bogotá, en todas absolutamente la sentencia era de 12 meses. No importaba si el fulano había desatendido 17 chinos o había dejado de prestarle alimento a uno. Si durante 18 años había dejado de prestar los alimentos o lo había hecho durante 3 meses. Nada de ninguna de las circunstancias de los hechos, porque es que los hechos son ignorados, omitidos, escondidos.
se llega entonces siempre a la utilización de la receta. Otro ejemplo que puede ser citado son los carteles de la droga, de los que se habló mucho en Colombia en un tiempo, de los que actualmente se habla muchísimo en México. El otro día leí un artículo donde se hablaba de los carteles de la droga en Nigeria. Lo cierto es que los carteles de la droga no existen. Eso es una creación de un embajador de los Estados Unidos que tuvimos aquí hace muchos años y se extendió y se institucionalizó como una forma de interpretar el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas. No existe porque un cartel, que eso tiene dos acepciones, pero digamos que en economía, un cartel es un tipo de organización que ejerce un control monopólico sobre los procesos de producción, distribución y venta de un producto. Y entonces se suponía que en el caso colombiano, mexicanos son como 8 o 10 carteles, se suponía en el caso colombiano que el llamado cartel de Cali y el cartel de Medellín eran los que tenían ese control monopólico sobre el tráfico de drogas. Pero la realidad es que son decenas de miles de personas en pequeñas, grandes organizaciones las que están involucradas en el tráfico de drogas. Eso es tan claro que cuando mataron a Pablo Escobar y capturaron a los Rodríguez Orejuela, el precio de la cocaína en las calles de los Estados Unidos ni siquiera aumentó un centavo, siguió siendo exactamente el mismo precio, porque igual habían otras miles de personas que se dedicaban a ese negocio, porque ahí sí el crimen paga. Hay otros casos que se pueden citar, por ejemplo, uno muy interesante que involucra discursos, definiciones, pero también un papel importante de los medios de comunicación con imágenes. Se presenta durante la reelección, en el proceso que llevó a la reelección al presidente Juan Manuel Santos, relacionado con una iglesia, una familia que estaba vinculada a un partido político. Estamos hablando de los Moreno Piraquive, el partido político es Mira, y en un momento dado los medios de comunicación publican, en un momento dado que no fue cualquier momento, fue en el periodo preelectoral, publica un video en el cual la pastora de la iglesia hace una serie de afirmaciones odiosas en el sentido de que los pastores no podían ser personas con defectos físicos. Unas declaraciones absolutamente deleznables, discriminatorias. Parece que eso lo había dicho varios años antes y lo habían grabado, lo tenían ahí guardadito y con las elecciones lo sacaron, y ahí se desata un largo y complejo proceso de construcción social de la realidad. A esta señora y a los Moreno Piraquive les terminan metiendo medio código penal, nunca con evidencias, nunca con referencia a hechos. Se dice que eran partícipes, lo publican los medios con afirmaciones de la fiscalía, en el sentido de que los estaban investigando por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, por narcotráfico, que trabajaban con el clan del Golfo. Después llegan a decir que la pastora había matado al fundador de la iglesia, o sea, al esposo. No. Sacan toda clase de noticias, como por ejemplo de todo orden, para demostrar que moralmente era un grupo de personas absolutamente reprobable. Por ejemplo, dicen que una de las, y eso sale en los medios, que una de las hija o hijo, no me acuerdo, creo que era un hijo, de la pastora en realidad no era su hijo, sino era su nieto. Lo que pasa es que una de sus hijas, que había tenido una relación no aprobada por la iglesia, había tenido ese chino, y entonces para ocultar ese pecado habían resuelto decir que era hijo de la pastora. Después los manda la fiscalía, una comisión a Miami,
donde la comisión visita todas las propiedades, porque además, evidentemente, este tipo de negocios, de iglesias son bastante rentables. Ahí la limosna no se recoge con una chuspita, sino es con datáfono, ¿no? Sin contar los diezmos que llaman, que es la cesión del 10% del patrimonio que tiene cada persona. Y claro, todos los miembros del partido político Mira y de la iglesia, que era más o menos la misma familia, todos tenían mansiones en Miami con piscina, muy bonitas, y eso, les toman fotografías, hacen filmes, y todo eso es publicado, Semana publica todas esas imágenes que desde luego contribuyen a generar mayor rechazo social. Al final, los Moreno Piraquive casi desaparecen de la escena política. El partido Mira casi pierde la personería jurídica, tuvo un descenso más que significativo en las votaciones, y ya después de las elecciones que ganó Juan Manuel Santos, yo voté por él, por los Moreno Piraquive sí no voté, pues una oficina de la Fiscalía de Bucaramanga ordenó el archivo de todas las diligencias sin que nunca, absolutamente nunca, se supiera qué era lo que había pasado, cuáles eran los hechos que supuestamente eran imputables a los Moreno Piraquive. Otro caso que es interesante, que es el referido a los homicidios en accidentes de tránsito con ingesta de alcohol. Esto fue hace unos años, ya varios años. De un momento a otro, un fenómeno absolutamente singular y extraordinario, absolutamente todos los medios de comunicación, escritos y televisivos, audiovisuales, empezaron a publicar noticias sobre accidentes de tránsito que habían acontecido con la ingesta de alcohol. Todos los días, inclusive los noticieros del mediodía, hasta sacaban noticias con imágenes de choques simples en los que no había habido ni siquiera una lesión personal, no había habido tampoco ingesta de alcohol, pero lo sacaban para contribuir en ese proceso de generar alarma en torno a la accidentalidad de tránsito. Y hubo otros muchos casos de distintas personas, algún político, por ejemplo, que tuvo un accidente el cual mató a una persona y supuestamente había ingerido alcohol en la vía entre Chía y Bogotá, que salen en los medios. Todos esos casos, hubo uno de una oficial, de una alta oficial de la policía, que también en la autopista de Bogotá pasó por una situación similar. Eso igualmente lo sacaron en los medios. Era un continuo martilleo en los medios de comunicación. A la par, en la Fiscalía empieza a haber una transformación en la manera como se interpretan esa clase de hechos a partir de todos esos imaginarios que se tejen sobre esa clase de accidentes. Hubo uno terrible que fue además como el punto de inicio, que fue en la 116 con 11 o con 15, no recuerdo, que se zanjó con varios muertos. Y dentro de ese ambiente, con esos imaginarios elaborados, con esa alarma social y escándalo elaborado en torno a la accidentalidad con ingesta de alcohol, los fiscales empiezan a transformar sus puntos de vista y prácticamente el homicidio culposo, que tenía un agravante por ingesta de alcohol, desaparece de la práctica del derecho y todos se vuelven homicidios bajo la fórmula del dolo eventual. Y al tiempo, o poco después, se presentan una serie de iniciativas legislativas con las cuales se introducen reformas que sancionan muy gravemente
el ser detenido, ser detectado conduciendo con ingesta de alcohol. Es decir, hay multitud de casos en los cuales se combinan toda una serie de estrategias a efectos de crear realidades que no tienen nada que ver con los hechos, con las acciones sociales, y que son fundamento para la adopción de decisiones judiciales, particularmente, pues digo yo, en el campo del penal, que es el que más he estudiado, el que más he podido investigar. ¿Cuál es el resultado? O sea, frente a esa clase de resultados, ¿qué se puede hacer? Pues la única posibilidad es adelantar contraprocesos, es decir, procesos de deconstrucción social de la realidad, develando, desnudando ese tipo de hechos. Por ejemplo, con la accidentalidad, aunque eso nunca salió en los medios, hubo un caso en el cual un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado un suboficial tuvo un accidente de tránsito en el cual golpeó a un taxi y escapó de la escena. El taxista lo persiguió, llamó por el radio a colegas. Al final habían 40 taxis persiguiendo al tipo, que alcanzó a llegar a la entrada del conjunto en el que vivía. Ahí no le abrieron rápido y entonces los taxistas lo rodearon. Además llamaban también a la policía, llegó la policía y llegaron los medios de comunicación en medio de esa campaña. Y todos los medios eran: ¿y usted por qué está tomado? ¿Usted por qué está borracho? ¿Por qué camina torcido? No, acosándolo en una forma impresionante. Yo me imagino que ese tipo debía estar pensando en el caso de la coronel de la policía, que solamente la procesaron, sino que además la dieron de baja de la institución, de que iba a perder su empleo. Quién sabe qué problemas personales tenía. Además, el hecho es que esta persona la suben a la patrulla y como era un colega, pues no lo habían requisado, tenía su arma de dotación y se pegó un tiro y se suicidó. Después se hizo, pero eso nunca salió en los medios de comunicación. Sí, todos los videos con los periodistas acosándolo, haciéndole toda la presión mediática. Después le practicaron el examen médico legal y resulta que no había consumido alcohol, no estaba ebrio. Entonces, es develar la realidad de los hechos, extraer otras interpretaciones a partir de la dimensión objetiva, lo que se plantea como fórmula para efectos de contrarrestar esos procesos de construcción social de la realidad. Muchas gracias por su atención. ¿Hay preguntas dentro del público? Me llamó mucho la atención porque me genera muchos problemas. Es lo que usted denomina las recetas y la sentencia como una receta, o la estandarización de las sentencias como una receta. Desde mi ignorancia, y espero que me entiendan, desde mi ignorancia, leer una sentencia en Colombia requiere mucha valentía, mucha paciencia y mucho tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque usted habla del lenguaje. Y las sentencias, además de ser repetitivas, son exageradamente largas. Y todos sabemos ya que la experiencia intuitiva nos permite comenzar a leer las sentencias por allá en la página 20 o en la 30. Uno ya sabe que las primeras 10 páginas es explicando por qué es competente o no es competente la Corte. Las otras 10 explicando los hechos, las otras 10 dándole la voz a los diferentes intervinientes. Y si uno pasa rápidamente a la página 60 o 70 a buscar las consideraciones de la Corte y llega al resuelve. La estructura finalmente es un silogismo clásico, unas premisas y una consecuencia. Pero esas recetas judiciales, en su criterio, no se están quedando en modelos ya anquilosados y desde el punto de vista del lenguaje absolutamente barrocos,
¿por qué no escuchar a aquellos que dicen si no debería haber una responsabilidad en la buena elaboración de las sentencias? Por ejemplo, acortándolas. Por ejemplo, redactándolas mejor. Por ejemplo, sintetizando. Usted habla de la deconstrucción o cómo contrarrestar esos imaginarios que se han ido creando. Porque sí puede haber de pronto una responsabilidad legislativa en cómo se hacen las leyes con claridad y con determinada técnica, pero los jueces tienen una exagerada libertad en cómo elaboran sus sentencias, que no son fáciles de leer y muchas veces son farragosas. Y después de una lectura de 5 horas llega uno a la conclusión de que la Corte no era competente o de que era cosa juzgada. Una manera de construir, ya que usted utiliza el término, o de volver a construir, de contrarrestar recetas, que repito, en la rama judicial, con el mayor de los respetos, porque sé que aquí hay gente muy cercana a la rama judicial, ¿no sería también modernizar un poco la forma de hacer las sentencias, que impide que pensemos en sentencias más breves, más efectivas, más dinámicas, y de pronto con un lenguaje más actual, que deje también ese modelo lingüístico del siglo XIX, en donde nunca falta el entratándose, en la claridad meridiana, en la claridad diamantina? Nadie habla así, solo los abogados, solo los abogados. Esa es mi pregunta. Sí, las recetas se utilizan sobre todo en decisiones de, digamos, de las instancias menores, municipales, circuito de los juzgados, no tanto en, digamos, en los fallos de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Hay una diferencia significativa entre unos y otros, y es que más o menos el público puede acceder con bastante facilidad a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. En cambio, es bastante más que difícil hacerlo a las sentencias o a las resoluciones de los fiscales, pese a que pues, se supone que los procesos son públicos. No todos, en todos los campos del derecho. Entonces, lo que yo creo es, estando de acuerdo con que las sentencias en Colombia son excesivamente largas, que el lenguaje de los abogados es una cosa absolutamente farragosa, enredada, no, lo cual además muchas veces se hace de manera deliberada, no, para transmitir la opinión, la idea de que el saber lo tiene es uno y no el común de los legos, pero se avanzaría muchísimo si hubiera transparencia. Es decir, si, como se ha hecho en algunos programas pilotos en algunos países, si existiera la obligación de que todas las decisiones judiciales se publicaran en la web, en internet, de tal manera que todas las personas, absolutamente todas, pudieran acceder a providencias. Ahí se encontraría uno con que son iguales, son las mismas sentencias, con la misma redacción. Por ejemplo, en materia penal, una que es absolutamente común, es que la inmensa mayoría de las veces los procesos penales versan sobre la culpabilidad, es decir, si el imputado cometió o no cometió el hecho, o versa sobre la tipicidad de la conducta, es decir, si el hecho es o no es constitutivo de delito. Muy rara vez se debate el tema de la imputabilidad. Eso es muy raro, es muy excepcional. Sin embargo, todas las sentencias tienen varias páginas hablando, muchas páginas, hablando en términos generales y muy abstractos, de tal manera que eso le cae a cualquiera, hablando para afirmar, para supuestamente argumentar de que el imputado es una persona imputable y que no es inimputable. Si hubiera transparencia, si las sentencias, se pudiera acceder a todas las sentencias, como ha pasado, digamos, en programas piloto como en Perú, que se hizo por lo menos con un segmento de las providencias, pues probablemente los jueces estarían obligados a tener un mayor rigor en la utilización de este mecanismo.
En todo caso, el uso de recetas, hay que decirlo, se vuelve muy común porque pues, los jueces están ahogados de trabajo, con presiones de eficientismo, y eso hace que terminen utilizando las recetas, que hay que decirlo, también lo usan los fiscales, los funcionarios de los organismos de control. Ustedes ven una resolución de la Contraloría General de la República, todas están calcadas las unas de las otras, no, la parte en la que definen la competencia son absolutamente idénticas, eso es copiar y pegar, no. El único problema es que cambie el sexo del contralor y entonces pues, haya que poner contralora en vez de contralor, una cosa así, pero el resto son idénticas. Y los abogados también usamos recetas, no. En eso, para, digamos, no echarle todo el agua sucia a los jueces que no lo merecen. Hubo un caso en el cual, eso hace varios años, hoy en día hacer eso es mucho más difícil, un abogado defensor dijo, pues, yo lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que manda en el derecho penal? ¿Qué es lo que manda? El derecho penal alemán. Entonces, él se inventó su propio autor. Y cuando presentaba los memoriales, citaba al autor, que era un tal Franz Strauss. Ahí se equivocó un poquito porque Strauss en realidad no es un apellido alemán, sino es húngaro. Pero como en alguna época Hungría y Austria hicieron un imperio, entonces y además él explicaba que había utilizado ese apellido porque Strauss es una familia de músicos, entonces a la gente le sonaba familiar, así Strauss, yo lo he escuchado mencionar, ¿no? Y llegaba y se inventaba las citas de la doctrina, eso es un uso de recetas, y claro, Strauss siempre, de manera general y abstracta, desde luego como se escribe en los textos jurídicos, siempre le terminaba dando la razón al abogado litigante en sus pretensiones. No, lo hizo muchísimas veces hasta que un juez citó en la sentencia a Franz Strauss y ahí sí se asustó porque además si lo descubrían, pues eso era una falta disciplinaria que probablemente lo hubiera inhabilitado para ejercer la profesión de abogado. Retomando un poco como el concepto del poder de las palabras que subyacía en su charla, pues era famoso, creo que lo atribuían a Laureano Gómez, hablar mal de alguien que al final algo queda, ¿sí? Pero es que las palabras van mutando y se va creando un vocabulario que se repite y empieza a tener vida propia. Verdad, justicia y reparación. Son palabras que vienen repitiéndose y hoy en la primera charla del viceministro, pues valdría la pena una discusión larga sobre si la verdad está sobrevalorada en todos estos procesos que se están surtiendo, cuando de pronto la reparación se vuelve fundamental en el delito. Y tal vez mencionar es que toda esa terminología termina también como la de los últimos tiempos de empoderamiento, reinventarse y todo lo demás que se vuelve la frase de moda y de cajón, y si no la incluimos en nuestro lenguaje, estamos por fuera de la charla actual. Sí, toda la razón, inclusive porque utilizar esas palabras, aquí también citaron varias, algunas yo las uso, pues eso ayuda, eso es lo mismo que la doctrina, eso ayuda a dar la idea de que es una decisión jurídica sesuda, estudiada, porque se utilizan esas palabras de uso frecuente entre los abogados. Entonces sí, absolutamente. Y también estamos de acuerdo con el sentido de que la verdad está sobrevalorada. Hay una frase famosísima que está en latín, que eso yo no lo podría repetir, que tiene que ver con la verdad,
que es dame los hechos y te daré el derecho. O sea, dame los hechos y te daré la verdad. Como si los hechos hablaran. Los hechos no dicen nada. Decirle a un hecho que hable es como decirle a la silla que hable. Lo que hablan son las interpretaciones. Y las interpretaciones son muchas veces subjetivas, son construcciones sociales de la realidad. Entonces, termina construyéndose una verdad entre comillones, ¿no? Porque además, no solo el juez construye la realidad, todos los sujetos intentan construir su realidad de acuerdo pues, a los intereses que tienen, y probablemente lo que al final resulta, pues poco o nada tiene que ver con la verdad, simplemente fue probablemente lo más convincente. Perdón, un chisme literario que vale la pena compartir. Eso de que las cosas, y lo que dice Carlos, que no es así, pero que con el tiempo va a ser así. García Márquez tiene una frase hermosísima, si no estoy mal, en el otoño del Patriarca, cuando el dictador le dicen eso no es cierto, eso no es verdad, y él dice, pero con el tiempo lo será, ¿no? Doctor Silva, ¿usted qué piensa también del llamado análisis de contexto? Porque muchas veces, no solo en materia penal, sino también desde el punto de vista constitucional, entonces las cortes están describiendo un contexto colombiano y dentro de esas recetas se usa comúnmente la expresión interpretación sociológica o se usa comúnmente la expresión análisis sociológico, que si uno lo juzgara desde el punto de vista científico, pues de rigor no tiene nada, simplemente es otra muletilla más previa a establecer un supuesto entendimiento de una realidad social colombiana que no tiene detrás ningún rigor en la investigación. Caso particular, lo que ha ocurrido recientemente con las sentencias en materia de baldíos y la sentencia de unificación que sacó la Corte Constitucional en relación, que digamos levantó un montón de procesos de pertenencia, prácticamente haciendo referencia a una supuesta desobediencia civil por parte de los tribunales de Tunja, de Santa Rosa y de San Gil, en la que no estaban aplicando la doctrina de la Corte según la cual había que presumir baldío todo aquello que no tuviera folio de matrícula inmobiliaria. Y entonces la Corte dice, no, nosotros estamos haciendo un análisis sociológico en virtud del cual concluimos que en Colombia los baldíos han sido apropiados y por lo tanto todos los tribunales de este país tienen que presumir que predio que no tenga folio de matrícula inmobiliaria es un baldío. ¿Cuál fue la consecuencia práctica de esto? Más de 60 familias campesinas que tenían minifundios en Boyacá y Santander, pues vieron levantados los derechos que se les habían otorgado mediante las sentencias en esos procesos de pertenencia. Entonces, ¿hasta dónde dentro de esas mismas recetas, doctor, y dentro del llamado análisis de contexto, hay un uso tremendamente impreciso y peligrosísimo de una supuesta interpretación sociológica? Sí, o sea, separemos como ambas cosas. O sea, primero, el análisis de contexto, en los términos en los que usted, digamos, más o menos lo explicó, que creo que es muy distinto a lo que alguna vez, hace unos años, planteó la Fiscalía, porque ese tipo de análisis de contexto, sobre análisis socioeconómicos, sociológicos generales, deducir responsabilidad penal personal, pues eso es absolutamente reprobable, sino el análisis de contexto y la aplicación del método de interpretación sociológico del derecho, que pertenece al derecho, no a la sociología, pues yo creo que es muy útil, pero desde luego, como todo, bien manejado, porque yo también puedo aplicar el método exegético a las patadas y salir con una interpretación absolutamente desorbitada, desde luego bien utilizado, en términos de que se contextualiza una realidad de modo tal que uno se puede entender
el problema sobre el cual va a actuar el derecho. Y dos, se puede entender de qué manera la intervención del derecho puede producir con determinadas consecuencias, y qué consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales. Yo creo que ambas cosas son importantes, porque uno no puede mecánicamente aplicar una norma. La norma tiene un origen, una conexión con la realidad social, entonces hay que entender esa realidad y al aplicarla debería tener un efecto sobre esa realidad. Entonces, por punta y punta hay que conocer la realidad. Por ejemplo, lo digo así muy someramente porque si no, el caso del Palacio de Justicia. Pues es que si uno entiende el contexto, si uno entiende un contexto en el cual, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, el establecimiento, pues los magistrados eran comunistas, porque ahí estaba en esa época Zonal Judicial dirigida por Pardo Leal, que era del Partido Comunista, porque además todas las semanas el Consejo de Estado sacaba sentencias condenando a la nación colombiana en cabeza del Ministerio de Defensa por infracciones a los derechos humanos, fallas en el servicio, o sea, asesinatos, etcétera, etcétera. Si además la Sala Constitucional de la Corte hacía ponencias luego aprobadas por la Sala Plena, en la cual continuamente anulaban consejos verbales de guerra, porque en esa época había justicia penal militar para los civiles, si además continuamente le sacaban sentencias de inconstitucionalidad de decretos de estado de sitio en los cuales le daban atribuciones a miembros de las Fuerzas Armadas, pues con ese contexto que yo estoy explicando de manera absolutamente rápida y esquemática, uno puede entender por qué los militares creyeron que cuando disparara ese tanque sobre el baño en el cual estaban los últimos guerrilleros sobrevivientes y hay más o menos unos 40 rehenes, por qué esa bala iba a ser inteligente y solamente iba a matar a los 4 guerrilleros y no a los 40 rehenes. Pero eso lo entiende uno dentro de ese contexto, no. En derecho laboral, que ojalá existieran ese tipo de normas en otros campos del derecho, hay una norma que tiene un sentido sociológico gigantesco que es importantísima, que es la que se refiere al contrato realidad. Entonces, no basta ver lo que aparece en un papel, no, sino hay que ver cuál es la relación laboral que realmente se estaba desarrollando y sobre esa parte, sobre esa base, se hablará si existe un contrato de trabajo y en qué condiciones. Y eso, pues, creo que es absolutamente apropiado y adecuado. Gracias. Bueno, considerando la teoría de Thomas que propone que si hay algo que no es cierto, pero la gente cree que es cierto, se tienen consecuencias reales, ¿usted considera que el sistema penal no tiene legitimidad por parte de los imputados y por eso no existe una resocialización real que vaya más allá del discurso político? ¿O desde su punto de vista, cómo se llegaría realmente a esa resocialización? Y bueno, realmente esa resocialización es lo que en final sí se espera, es lo que sí se pretende, realmente el sistema penal sí quiere llegar a ella, y cómo llegaría a ella. No, es que digamos, la resocialización no existe en Colombia, pero tampoco existe en Suecia. No, ahora que hablaban sobre las maravillas, que ciertamente son hoteles de 4 estrellas, las cárceles suecas, pero allá tampoco existe la resocialización. En ninguna parte, porque es absolutamente imposible, como decía un autor estadounidense de los años 70, porque además en Estados Unidos y en Gran Bretaña la finalidad de la resocialización la abandonaron hace 50 años. No, aquí estamos un poquito atrasados. Ese autor decía, no se puede enseñar a alguien a manejar un avión entrenándolo en un submarino.
No se puede enseñar a alguien a vivir en sociedad aislándolo de la sociedad. Eso es absolutamente incoherente. Pero además de que no existe, no es posible, también sería ilegítima, porque eso afectaría la dignidad de las personas y su libertad de conciencia, ¿no? Que son, digamos, derechos fundamentales. La prisión, que para muchos es legítima y funciona porque satisface los afanes de castigo del común de las personas, porque hay un afán entre la gente de que aquel que se piensa que es criminal debe sufrir, y sí, la gente sufre, por lo menos los que llegan a la cárcel, no, pero probablemente la pena de prisión, lo que puede funcionar, lo que sería legítimo, es que sencillamente sea socialmente útil. Punto. Que si usted no sabe leer y escribir, pues aproveche el internamiento y aprenda a leer y escribir. Si no sabe inglés, pues estudie inglés en la prisión, o no conoce, siguiendo el ejemplo que ponía el viceministro, metalmecánica, pues aproveche los talleres de metalmecánica o de carpintería, que sea socialmente útil. Por lo demás, la pena simplemente es retributiva, no. En el sentido de que se ocasionó un daño y se retribuye con la atribución de un daño, y en el sentido, sobre todo, la retribución opera en el sentido de que la pena lo que debe buscar es la restauración del derecho vulnerado, y eso se hace a través de la reparación. Entonces, si le robaron el reloj, pues el celular, que le devuelvan el celular. Si no es posible devolverle el celular, pues pague una indemnización. Si no tiene plata, pues la reparación va a ser simbólica, va a estar un tiempo en prisión, para que la víctima se sienta reparada. No.